¿Has visto alguna vez cómo una multitud entera se queda sin aliento al mismo tiempo? Yo sí. Y lo peor es que ocurrió justo después de que yo gritara algo que hoy me quema la conciencia. Eso que veneran es un ídolo mudo. Segundos después, frente a cientos de personas, una imagen comenzó a llorar. No fue sugestión. No fue truco. Y desde ese instante, todo lo que creí defender con la Biblia se me volteó como un espejo roto. Si te quedas, te cuento cómo un pastor que odiaba a María terminó encontrando en ella a su madre espiritual. Me llamo Raúl Calderón y durante 15 años fui pastor ordenado de una denominación sabatista en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Vengo de una familia sabatista de tercera generación. Desde niño escuché que el catolicismo romano era la forma más peligrosa del cristianismo desviado. Mi abuelo, antiguo católico que se convirtió a mediados de los años 50, me contaba con un horror casi físico cómo había adorado ídolos durante décadas sin darse cuenta. En casa, cada vez que desde la azotea se alcanzaba a ver la Basílica de Nuestra Señora del Roble, mi hijo señalaba y decía, «Allá no está Dios, allá está Babilonia». En el seminario estudié a fondo la profecía bíblica según la lectura de nuestros autores más citados. Aprendí a identificar a la Iglesia Católica como la bestia del Apocalipsis, al Papa como anticristo y a considerar la veneración a María y a los santos como una idolatría descarada. Mi tesis de teología trató sobre la supuesta corrupción mariana del cristianismo primitivo. Sostenía con versículos que María era solo un vientre elegido y nada más, que, tras el nacimiento de Jesús, habría sido una mujer común, con más hijos, y que murió como cualquiera. Todo lo demás, decía yo, era un invento de Roma para arrastrarnos lejos de la salvación por Cristo. Mi congregación en San Nicolás de los Garza reunía a unas 250 personas, la mayoría es católicos. Recuerda que si disfrutas este contenido, puedes apoyar al canal comprando a través de los enlaces abajo en la descripción, ayudarías muchísimo al canal. Cada sábado, desde el púlpito, tronaba contra las supersticiones papistas con el fervor de quien cree estar rescatando almas del engaño. Hermanos, repetía, cuando vean a nuestros vecinos católicos postrados ante figuras de yeso, recuerden Éxodo, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Eso es idolatría pura. La iglesia asentía, muchos recordando su pasado de ceguera. Mi esposa, Luz Helena, sabatista desde la cuna, compartía mi celo. Organizábamos conferencias proféticas en el centro de Monterrey. Yo mostraba mapas, líneas de tiempo y diagramas para demostrar cómo el catolicismo había distorsionado el cristianismo original. Daniel 7 es clarísimo. Insistía. El cuerno pequeño que cambia los tiempos y la ley es el papado romano. Acusaba. Inventaron el domingo para sustituir el sábado, purgatorio para vender indulgencias, y encumbraron a una tal María en el lugar que solo corresponde a Cristo. Docenas de católicos asistían, y algunos terminaban bautizándose con nosotros tras salir de Babilonia. Con los años me gané fama como el predicador que mejor refutaba doctrinas católicas en la ciudad. Me sabía de memoria las polémicas históricas contra el papado. Citaba capítulo y versículo para sostener que la devoción a María era una adaptación del culto a Isis, y enumeraba cómo cada sacramento contradecía la Biblia. Sacerdotes locales llegaron a retarme a debates. Yo salía satisfecho. Tengo la escritura de mi lado, pensaba. Diciembre de 2018. La Arquidiócesis de Monterrey organizó la gran peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe. Como cada año, miles tomaron avenidas principales con imágenes, cantos y rezos que yo consideraba un espectáculo de idolatría masiva. Aquella mañana, en nuestro culto de sábado, prediqué más duro que nunca. Hermanos, a unas cuadras de aquí hay miles cometiendo adulterio espiritual. Adoran a una mujer muerta. Triste que no conozcan a Jesús como único mediador. Tras el servicio, algunos sugirieron salir a testificar entre la multitud. El hermano Medina me dijo, «Pastor, es la oportunidad perfecta para predicar la verdad a tanta gente junta». Me encendí. Tomé mi Biblia, varios folletos sobre la gran controversia, y junto con 5 miembros nos encaminamos al centro, donde la procesión culminaba en la explanada de los héroes. La escena me produjo una mezcla de indignación y tristeza. Miles frente a la catedral, muchos de rodillas, rezando con el corazón en las manos ante una gran imagen guadalupana colocada en el atrio. Ancianas llorando, madres alzando a sus bebés, hombres recitando rosarios con rostro serio. ¡Qué ceguera!, le susurré a la hermana Rangel. Gente sincera,
engañada por Satanás para adorar madera y pintura. Nos acercamos para repartir literatura. Al oír las oraciones, Virgen Santísima, ayúdame. Madre mía, no me dejes. Sentía cada petición como una punzada. ¿Cómo no ven? Pensaba, que hablan con un objeto. Cuando estuvimos a unos metros de la imagen, un grupo notó nuestras Biblias y se aproximó. ¿Ustedes también son cristianos?, preguntó una señora mayor. Somos los únicos cristianos aquí, respondí, confiado. Ustedes están cometiendo idolatría. La mujer se ofendió. No la adoramos. Le pedimos que interceda por nosotros ante su Hijo. Ahí está el error, ataqué. 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador, Jesucristo. No María. En minutos, unas 30 personas hacían círculo. Estaba mi elemento, Biblia en mano, argumentos afilados, voz firme. Hermanos católicos, alcé la voz. Esa figura no puede oírlos ni ayudarlos. La María bíblica fue bendita, sí, pero común. Tuvo otros hijos y murió hace siglos. El resto son fábulas de Roma para alejarlos de Cristo. Me contestaron con lo de siempre. Un joven citó, la Biblia dice que María es bendita entre todas las mujeres. Por haber sido elegida para dar a luz al Salvador, admití, pero eso no la hace corredentora ni intercesora. Después de cumplir su misión, desaparece casi del Nuevo Testamento. Si fuera tan central, ¿por qué Pablo no la menciona en sus cartas? El intercambio subió de tono. Más gente se acercaba. Algunos se impresionaban con mis citas, otros defendían su fe. Yo me sentía triunfante. Miren esa estatua. Señalé a la imagen. Es un ídolo mudo. No puede bendecir ni salvar. Están orando a un engaño. Y entonces pasó. Un murmullo corrió como electricidad. Alguien gritó. Está llorando. Volteé con fastidio, convencido de que era fanatismo. Pero lo vi. Lágrimas reales, limpias como cristal, brotando de los ojos de la imagen y resbalando por las mejillas pintadas. No estaba lejos, a menos de 2 metros. Luz de día, sin mecanismo visible, sin trucos, teléfonos arriba, silencio de golpe, y mi mente, entrenada para explicarlo todo, colapsó. Primero busqué la trampa, tubos, químicos, humedad, algo. Nada. Luego, mi teología apretó el gatillo. Señales mentirosas de los últimos días, me repetí. Satanás disfrazado de luz para confirmar su error. Pero había algo en esas lágrimas que no encajaba con lo demoníaco. No había opresión, ni tinieblas, ni esa pesadez que uno asocia con lo turbio. Solo paz y dolor. Un dolor que no entendía. La multitud se quebró. Llantos, cantos, rosarios con fervor renovado. Milagro, gritaban. La Virgen nos está hablando, decían otros. Una anciana se acercó y, con dulzura, me clavó una frase. Hijo, ¿no ves que nuestra madre está triste por lo que dijiste? Mi atrevizo. Por primera vez en 15 años me quedé sin palabras. La Biblia me pesaba en las manos. Mis 5 acompañantes estaban en shock. La hermana Rangel lloraba. El hermano Medina rezaba nervioso. Todos me veían buscando explicación. Vámonos, atiné a decir. Y nos retiramos a prisa, aunque yo no podía dejar de voltear. La imagen seguía llorando. Esa noche no dormí. Repetí la escena en mi cabeza 100 veces. Abrí libros, subrayé advertencias sobre milagros falsos. Quise encajar lo visto en mi marco, pero no cuadraba. Los siguientes días, el suceso corrió por toda la ciudad. Medios locales lo cubrieron. Testigos no católicos confirmaron lo mismo. Esperé el desmentido científico, la explicación de plomería, el fraude. No llegó. Informes oficiosos, sin evidencia de manipulación. Luz Helena notó mi inquietud. Raúl, ¿qué tienes? Desde aquella tarde estás callado. ¿Cómo decirle que un conjunto de lágrimas imposibles había perforado mi doctrina? ¿Cómo admitir que, por primera vez, me preguntaba si estábamos equivocados respecto a María? En mis oraciones privadas empecé a decir algo que jamás había osado. Señor, si lo que he predicado es verdad, ¿por qué permitiste que esa imagen llorara justo cuando la denunciaba? ¿Por qué no exhibiste el ídolo? No obtuve respuestas. Solo más preguntas. El siguiente domingo preparé un sermón sobre falsos prodigios. Escribí con cuidado. Lo de la explanada era exactamente lo anunciado, señales para extraviar a los creyentes. Pero al subir al púlpito, las palabras no me salieron con la convicción de siempre. Hermanos,
Balbuceé. Hemos visto cosas que nos desafían a mantenernos firmes en la verdad. Mi inseguridad fue evidente. Terminé abruptamente y salí con la certeza de que había fallado a mi iglesia y a mi conciencia. Las semanas siguientes comencé a leer la Biblia sin la intención de rebatir al católico, sino de escuchar. Abrí Lucas 1:48 como si fuera la primera vez. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Me paré en seco, todas. ¿Por qué nosotros casi la ignorábamos? Fui a Juan 2, Cana. María intercede, no tienen vino. Jesús resiste, pero ella confía y ordena. Hagan lo que Él les diga. ¿No es exactamente lo que los católicos creen sobre su intercesión? ¿Y no terminó en el primer milagro público? Luego me tropecé con el Calvario. Juan 19, 26-27. Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre. Si era mero cuidado material, ¿por qué ese lenguaje? ¿Por qué no decir simplemente Juan, cuida de María? Por primera vez me atreví a considerar si ahí se declaraba algo más profundo, una maternidad espiritual. A la par, me metí a la historia. Descubrí que la veneración a María no era un capricho medieval, sino que brotaba desde muy temprano. Las súplicas sub tuum praesidium, una oración antiquísima, referencias de los padres. San Justino llamando a María la nueva Eva, San Ireneo hablando de su papel como abogada. No eran papistas corruptos, eran testigos antiguos. Y empecé a fijarme en algo que antes no me incomodaba. ¿Por qué dependíamos tanto de una autora tardía para interpretar la Biblia? ¿Por qué sus visiones tenían más peso que lo dicho por cristianos de los siglos II y III? ¿Por qué aceptábamos visiones modernas pero, si María se manifiesta en Lourdes o Fátima, eso forzosamente es diabólico? Un día pasé frente a la Catedral de Monterrey. Por años la había mirado con desprecio. Esta vez entré movido por una curiosidad incontenible. La serenidad, la belleza, la oración silenciosa de la gente me desarmaron. Vi a una anciana con un rosario, a un ejecutivo arrodillado, a una madre con su bebé en brazos. ¿Dónde estaba la idolatría que yo denunciaba? Salí sabiendo que algo se había fracturado para siempre. Por primera vez vi el catolicismo sin mis lentes. Y lo que vi no fue paganismo disfrazado, sino una forma auténtica de fe que no entendía. Cuando se lo conté a Luz Helena, se alarmó. Raúl, ¿no ves que Satanás te está confundiendo? ¿Vas a arriesgar tu salvación y tu ministerio por una estatua que lloró? Sus palabras dolieron porque eran exactamente lo que yo habría dicho semanas antes. Mi crisis se profundizó. Dejé de predicar contra el catolicismo. La congregación lo notó. El pastor de distrito me llamó. Hermano Raúl, los hermanos perciben que ya no predica con la misma convicción sobre los errores de Roma. Tenga cuidado con las señales mentirosas. ¿Cómo decirle que mis estudios bíblicos e históricos me estaban llevando a conclusiones opuestas a lo que había sostenido? Que cada día crecía la sospecha de que nosotros podíamos estar equivocados. La gota final llegó en una conferencia profética que organizamos en enero de 2019. Yo debía dictar, María, de la verdad bíblica a la ficción católica. Tenía las mismas diapositivas de siempre. Subí al estrado, miré a las 200 personas expectantes, y no pude. Hermanos, dije con voz temblorosa, he estado estudiando y necesito más tiempo antes de enseñar esto con la autoridad que ustedes merecen. Se hizo un silencio pesado. Cancelé la charla y salí sabiendo que mi etapa como pastor sabatista se agotaba. Esa misma semana tomé una decisión que me cambiaría la vida. Hablar honestamente con un sacerdote. No para debatir, sino para entender. Llamé a la parroquia de San José Obrero y pedí cita con el padre Aranda. El padre Aranda resultó ser un hombre erudito, paciente, sorprendentemente humilde. Le conté mi historia y, lejos del triunfalismo, dijo, Raúl, entiendo tu lucha. La búsqueda sincera de la verdad honra a Dios, sin importar a dónde te lleve. Durante semanas conversamos sobre teología, historia y, en especial, sobre María. No intentó convertirme a la fuerza, solo respondía y me daba lecturas que jamás había considerado. Por primera vez abrí a San Bernardo, Santo Tomás y San Luis María de Montfort. Descubrí una cosa que me dejó sin aire. La devoción mariana no compite con Cristo, conduce a Él. El medio más perfecto para ir a Jesús es María, leí. Como no vamos al Padre sino por Cristo, así no vamos a Cristo sino por María, decía otra página. Empecé a comprender que cuando los católicos honran a María, no la ponen por encima de Dios,
La reconocen como la criatura perfecta que dijo sí como nadie al plan divino. Su intercesión no rivaliza con la de Cristo. Participa de ella como madre. Marzo de 2019. Renuncié a mi cargo pastoral. La reunión con la Junta fue devastadora. Lágrimas, reclamos, súplicas. Hermano Raúl, me dijo el anciano Flores, ¿cómo puede abandonarnos por errores católicos? No los abandono, respondí con los ojos húmedos. Sigo mi conciencia. Años llamé a la Iglesia Católica Babilonia, pero mis estudios indican que quizás sea lo contrario, la Iglesia fundada por Cristo. Luz Helena no pudo aceptarlo. Tras 20 años de matrimonio, decidió divorciarse antes que acompañarme. Prefiero quedarme sola, pero salva, que seguirte a la perdición, dijo. Sus palabras me rompieron. Y, sin embargo, entendí el precio. En abril de 2019 comencé la catequesis en San José Obrero. El padre Aranda me puso un programa intenso. Doctrina, liturgia, historia, muy en especial, espiritualidad mariana. Aprendí a rezar el rosario como meditación de los misterios de Cristo con los ojos de su madre. Empecé a ver los sacramentos como encuentros reales con la gracia, la misa, como participación mística en el sacrificio de Jesús. La veneración de los santos, como comunión con la nube de testigos. Lo más profundo, sin embargo, fue descubrir a María de manera personal. Al hablarle como madre, encontré una paz y una cercanía a Jesús que jamás había vivido. Comprendí que María no estorba, despeja el camino. Una mañana de junio, mientras desgranaba el primer misterio gozoso, sentí algo que no sé explicar del todo. Una presencia femenina, suave y fuerte a la vez, envolviendo mi alma con amor maternal. No vi nada ni escuché voces, pero supe que María estaba intercediendo. Record la explanada, record mis gritos, record sus lágrimas. Entendí que no lloraba por mi ofensa, sino por mi ceguera. Y que, paradójicamente, ahí comenzó mi conversión. 8 de diciembre de 2019, Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Fui recibido oficialmente en la Iglesia Católica. En la ceremonia de confirmación elegí llamarme Raúl María, en honor a aquella que me condujo desde la tiniebla de mis prejuicios hasta una luz que no sabía nombrar. Cuando el obispo auxiliar trazó el crisma en mi frente, escuché, recibe el sello del Espíritu Santo, don de Dios. Salí del templo con una alegría que quemaba, y con un dolor silencioso que me acompañaría un buen tiempo. Los primeros meses como católico fueron una mezcla intensa, gozo por encontrar la plenitud de la fe y pérdida por lo que quedó atrás. Mi ministerio anterior, amistades de años, la familia que no entendía. Luz Helena ya no estaba. Hubo cartas duras de antiguos feligreses. Unos me acusaron de venderme, otros simplemente dejaron de hablarme como si hubiera muerto. Pero también llegaron bendiciones inesperadas. Católicos que conocían mi historia me recibieron con afecto genuino. Varias personas me dijeron algo que me dejó en paz, que mis ataques de antes los habían obligado a estudiar su fe, y se habían fortalecido. Enero de 2020. Inicié estudios formales de teología en el Seminario Arquidiocesano de Monterrey. Mi pasado protestante me daba un ángulo particular para dialogar sobre las diferencias doctrinales. Pronto me invitaron a acompañar a otros conversos venidos de comunidades evangélicas. Descubrí una vocación nueva, ser puente entre el mundo que dejé y la iglesia que abracé. 3 años desde mi recepción, podía afirmar con gratitud que María cumplió en mí aquello de Caná. Me enseñó a hacer lo que su hijo dijera. No solo hallé verdad doctrinal, encontré una relación viva con Jesucristo que jamás experimenté en mis años sabatistas. Vuelvo con frecuencia a la explanada donde todo comenzó. Cada que contemplo su imagen, recuerdo aquellas lágrimas. Ahora sé que no lloraba por mi ofensa, sino por mi ceguera. Como cualquier madre, sufría por el hijo que no entendía, y confiaba en que un día regresaría. A quienes me cuestionan cómo abandoné la verdad por tradiciones humanas, les respondo con las mismas palabras de Jesús. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad me sacó de una cárcel teológica en la que viví 40 años. Me mostró que María no compite con Cristo, colabora con él como nadie. Me llevó a casa, a la iglesia que él fundó hace 2 milenios. Aquella a quien llamé mujer común resultó ser justamente lo que los católicos proclamaban: Madre de Dios, Reina del cielo, intercesora fiel, y mi madre espiritual. Con el paso de los meses, María siguió conduciéndome de modos insospechados. 2021. Durante una conferencia en la Universidad Pontificia de México,
CDMX, se me acercó una joven con los ojos húmedos. Hermano Raúl, usted fue mi pastor cuando era niña, dijo. Su conversión me rompió la fe, pero hoy, al escucharlo, siento que tal vez Dios tenía un plan más grande. Se llamaba Carmen. Llevaba 2 años en una crisis parecida a la mía. Mis viejos sermones anticatólicos le habían sembrado dudas. Mi conversión fue el sismo que le tiró el edificio entero. No sé si Dios existe, si la Biblia es verdad, si alguna iglesia tiene razón, confesó. Le propuse caminar sin prisa. Lectura de los padres. Historia del cristianismo temprano. Oración humilde pidiendo luz. Lo hermoso fue descubrir que María trató con ella de un modo distinto al mío. Lo que en mí comenzó con un signo dramático, en Carmen fue un hilo silencioso que la fue tejiendo hacia Cristo. El día de su confirmación, me dijo algo que guardo como un tesoro. Pastor Raúl, ahora entiendo que usted nunca dejó de ser pastor. María lo usó para guiarme, aun cuando usted no sabía a dónde lo llevaba. A través de Carmen conocí a otros esavistas y exevangélicos en proceso. Se formó un grupo de estudio semanal en la parroquia. Éramos 8. 5 venían del sabatismo, 2 del pentecostalismo, 1 del bautismo reformado. Nos unía lo mismo, descubrir la plenitud de la fe católica tras años en otras denominaciones. El centro de nuestras reuniones era, inevitablemente, María, como fuimos educados para rechazarla y como ella, con paciencia, nos atrajo hacia su hijo. Roberto, es pentecostal, contó que recibió sanación física al pedir la intercesión de la Virgen de Guadalupe, pese a haber crecido oyendo que eso era brujería. Ana, es bautista, narró que una peregrinación a Fátima le cambió el corazón y la cabeza. Me sorprendía la constancia de un patrón: rechazo inicial, encuentro, sobrenatural o experiencial, crisis doctrinal, investigación, y finalmente con